breve resumen del dictamen. Las y los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales consideramos oportuno hacer observaciones y modificaciones respecto al contenido normativo de la minuta enviada por el Senado de la República en materia de justicia digital, dada la relevancia del tema. El regreso a la nueva normalidad que enfrentan los litigantes y los servidores públicos de los tribunales después del regreso a laboral de manera presencial ha servido de muestra para evidenciar la grave problemática que enfrenta el sistema de administración de justicia, tanto en forma tradicional como el nuevo sistema conocido como juicio en línea, en cuanto a logística y en especial la falta de sistemas electrónicos para atender de forma masiva e individualizada la demanda de acceso a la justicia de manera eficaz y efectiva. Los ajustes que se proponen tienen como base principios de la argumentación jurídica, de los principios del modelo de justicia que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, es necesario señalar que el artículo 17 constitucional, donde se incluye la propuesta para adicionar el párrafo transcrito, versa sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales mexicanos, y que en tal sentido es importante que la referida propuesta normativa se encuentre debidamente armonizada, en un primer momento con el artículo que la contendrá. El método económico de la argumentación jurídica señala que lo importante es evitar la redundancia o la reiteración. La atribución de una norma rechaza significados que ya estén establecidos en otra u otras disposiciones. Perelman señala que este argumento afirma esencialmente que se debe descartar una interpretación cuando, si se admitiera, el texto se limitaría a repetir lo que ya resultaba de un texto legal anterior y sería por lo mismo superfluo. En un argumento negativo cuya función es impedir un posible significado de un enunciado que plantea dudas interpretativas porque considera que de esta forma repetiría lo establecido por los significados de otro enunciado normativo. El argumento económico se apoya en la creencia de que el legislador es económico, no redundante, es decir, un legislador que al elaborar el derecho tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico en vigor y sigue criterios de economía y no repetición. Este argumento supone que, si existen redundancias, estas son aparentes y se resuelven interpretando uno de los enunciados aparentemente redundante en el sentido que deje de serlo. El argumento económico es un medio para conseguir que cada enunciado normativo sea efectivo y útil. Asimismo, la primera parte del párrafo propuesto contravendría lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la protección judicial y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que los estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra los actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. Del anterior análisis observamos que la primera parte de la propuesta de adición de un cuarto párrafo al artículo 17 de la Constitución Federal para disponer que el Poder Judicial Federal, el de las entidades federativas, así como los órganos jurisdiccionales, implementen sistemas de justicia digital, entraría en contradicción con la disposición de que los tribunales estén expeditos, toda vez que de la redacción propuesta se desprende que se aplicará de manera general dicha implementación de justicia digital sin considerar los plazos que se requieran para poder poner en marcha la presente reforma. Lo anterior significaría, para una parte significativa de los justiciables, un obstáculo en el acceso a la justicia.
como pueden ser todas las personas que hoy en día no tengan acceso a los medios digitales o aquellos que teniéndolo no tengan un manejo adecuado del mismo, lo que incluso los colocaría en una situación de desventaja y desigualdad procesal que se traduciría en un acceso desigual a la justicia. De la información anterior, se desprende que de no generarse una redacción normativa adecuada, se podría impactar negativamente a diversos grupos de la población, en el ámbito urbano, el rural, en los adultos mayores o grupos vulnerables y con escasos ingresos. Asimismo, se propone establecer de manera clara que en la legislación secundaria se especificarán los términos y plazos para llevar a cabo la implementación de los sistemas de justicia digital. En este sentido, en la normatividad secundaria deberán considerarse las circunstancias antes mencionadas para que de manera gradual se ponga en marcha la presente reforma y bajo ninguna circunstancia represente un obstáculo para el acceso a la justicia de toda persona. Por lo que hace al enunciado en el que se describe la forma en que se substanciará y resolverá en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, así como para la consulta e integración de expedientes electrónicos en los términos de las disposiciones aplicables, este último enunciado es amplio, el cual no da certeza si estas disposiciones aplicables serán mediante ley y después reglamento, o en su defecto se dejará que las autoridades a las que va dirigida la norma lo determinen. También, en el último enunciado se señala que la ley establecerá las diligencias y procesos que para su naturaleza deban ser presenciales, lo que entraría en contradicción con el supuesto comentado en el inciso inmediato anterior, porque se estaría regulando las excepciones por ley y no así la generalidad. Es decir, el enunciado supone que por ley se regulen las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser presenciales y no así el proceso y las diligencias mismas, lo que invierte la lógica de la reserva de ley, que es la que se entiende como lo que únicamente puede ser regulado por ley y la facultad reglamentaria como el desarrollo de esas instituciones legales, y no así que los reglamentos regulen los procesos y procedimientos salvo lo que la ley contemple, que dicho sea además, podría ser declarado inconstitucional e inconvencional, toda vez que los procesos y procedimientos se entienden en esta lógica de reserva de ley. Respecto a los plazos fijados, en los transitorios segundo y cuarto de la minuta, al Congreso de la Unión y Congresos de las entidades federativas para la expedición de las normas secundarias, no se establece una fecha cierta para iniciar el cómputo del plazo estipulado. Asimismo, dada la complejidad de las reformas secundarias que deben expedirse, es prudente brindar un mayor plazo para su emisión y con ello evitar se incurra en omisión legislativa por parte de los congresos obligados. Además, se propone, para mejor comprensión del texto normativo, colocar en el artículo segundo transitorio la obligación de expedir la legislación secundaria tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales de las entidades federativas. Finalmente, por lo que hace al segundo, tercero y quinto transitorio, pareciera que se busca migrar completamente a la justicia digital, pues se establece una materialización de forma progresiva y en el último artículo citado se establece que los procesos y procedimientos que se encuentren en trámite previo a la fecha de que inicien operaciones los respectivos sistemas de justicia digital conservarán su validez, continuarán substanciándose y se resolverán de conformidad con lo establecido en disposiciones vigentes a la fecha de la presentación de la demanda correspondiente, y no así de forma complementaria al sistema que tenemos actualmente o por nombrarlo de algún modo tradicional o presencial. En consecuencia, por las argumentaciones expuestas y las de la colegisladora, en la minuta que se analiza, esta Comisión de Puntos Constitucionales realizó las modificaciones necesarias al dictamen de referencia. Solicito a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen conforme al resumen expuesto
y tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta